Muy bien, estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usó para que naciera nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y esto es maravilloso, hermano, porque yo pienso que Dios nos ha dado una gran bendición, lo cual es estudiar su palabra. Su palabra es vida. Su palabra es suministro, su palabra es alimento, su palabra es agua. Bueno, esta palabra lava, dice la palabra de Dios que somos lavados con el lavacro de la palabra. O sea que la palabra de Dios tiene muchos aspectos, muchas figuras que nos ayudan a entender retóricamente lo que Dios quiere lograr en nosotros. Estamos entonces hoy tocando algo muy importante. Hoy vamos a estar hablando de Eliakim. Eliakim. ¿Cómo llegar a ser un Eliakim? Y recuérdese, estamos hablando de los personajes registrados en Mateo, capítulo número 1, versículos del 1 al 17. Pero estamos ahorita ocupados en todos los personajes que registra Mateo, capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 16. Y eso fue después de la deportación. Recuérdese que toda la historia del pueblo de Israel es una sombra para entender todo lo relacionado con Cristo. Nosotros los cristianos somos cristocéntricos. Nuestro centro y nuestra circunferencia es Cristo. Significa que la centralidad de nuestro mensaje es Cristo. Por eso nos decimos cristocéntricos. A nosotros nos conviene, hermano. Desde todo punto de vista nos conviene ser cristocéntricos porque es la única manera que podemos entender la realidad del corazón de Dios. Dios se ha propuesto algo y Él quiere lograrlo. Y es más, no quiere solo lograrlo, lo logrará. Es más, ya lo logró. Mire, podemos conjugar todo el verbo. Así que hoy queremos hablar de este versículo número 13, donde dice, Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim. Eliakim. Vamos a familiarizarnos con Eliakim porque a pesar de que los reyes y los patriarcas, de los cuales ya meditamos en los mensajes anteriores, usan bastante material bíblico, Eliakim muchos no lo conocen porque no se interesan en ver a cada personaje en una forma particular y si usted se da cuenta, el hermano José Gilberto Carrillo, al estudiar la Biblia, está dedicando un tiempo prudencial, un tiempo adecuado para examinar a cada personaje. Yo le doy gracias a Dios por eso. Si usted se da cuenta, hoy estamos en el mensaje 103, lo cual significa que casi estamos ya utilizando 103 horas para analizar las 42 generaciones. Y algo que tal vez usted ha notado que yo enfatizo es la sombra y por supuesto la realidad. Pero fíjese que todo lo del Antiguo Testamento, todo sirve para entender a nuestro Padre Celestial, a Cristo y a la Iglesia. Por eso yo a veces hablo en una forma reducida, en una forma compacta, en una forma
global de lo que la Biblia nos presenta. Yo siempre le he dicho a usted que, hablando como en una forma resumida, la Biblia solo habla de tres cosas. Nos habla del Padre Celestial, nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo, que incluye a la Iglesia. Muchos tienen doctrina de la Trinidad. Yo no tengo doctrina de la Trinidad, yo tengo enseñanza del Dios triuno, que es algo distinto, porque muchos tienen prejuicios para estudiar la Biblia y por eso mismo no la entienden. Nosotros tenemos que saber por la Biblia que Dios es un Dios triuno, así se presenta en la Biblia. Hay un Dios que se presenta como Padre en el Antiguo Testamento. El mismo Dios se presenta como Hijo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, con su presencia visible del Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, encarnado, venido a la tierra. Entonces, luego se nos habla de Cristo como el resucitado, que es el Espíritu de vida. Fíjese que no estoy hablando de una doctrina de la Trinidad, sino que estoy hablando de las funciones que nos muestra Dios en la Biblia. Porque muchos hermanos tienen prejuicios al oír la palabra triunidad, pero no estamos tanto enfatizando que Dios es una triunidad, sino que estamos enfatizando que Dios se revela como un Dios triuno, o sea que Él se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para ver que en el antiguo pacto Él se reveló como el Padre Celestial al pueblo de Israel. Pero seguido a eso tenemos el Nuevo Testamento y especialmente los 4 evangelios que nos muestran al unigénito Hijo de Dios como Rey, como siervo, como hombre perfecto y como Dios encarnado. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos para ver esa verdad y no vayamos a estar distraídos y perdidos en un montón de conceptos que en vez de ayudar a la gente a entender la Biblia, los mete a tanta complicación que ya los pobres quedan borrachos, drogados y ciegos y sordos de la realidad de Dios. Entonces a mí me gusta presentar la palabra de Dios en una forma sencilla y simple y entendible, porque eso es el meollo del asunto, que entendamos quién es Dios. Entonces, cuando se habla de Cristo como el resucitado, estamos hablando de Cristo como el Espíritu, y así lo dice la Biblia, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces tenemos que saber enseñar la palabra de Dios en una forma sencilla pero profunda. Tenemos que ver que en el Antiguo Testamento está Dios como Padre, en los 4 evangelios está Dios como Hijo encarnado y en las epístolas se explica cómo funciona ese Cristo que entró en las personas para formar la iglesia. Entonces así de sencillo se lo pongo, así de sencillo, mi hermano. ¿Para qué andar con complicaciones si Dios quiere hacer algo con nosotros? Entonces, ahora lo enfoco de otra manera. Ahora le digo que todo el Antiguo Testamento es una sombra y por eso usa al pueblo de Israel como una sombra para entender la realidad de la iglesia. Y para ello tenemos que mostrar que toda la historia de Israel, con todos sus personajes y con todas las acciones y todos los incidentes y todas las cosas que le pasaron a Israel, solo sirven para que usted vea a Cristo en acción. Cristo en acción. Cristo en acción es un Dios que presenta el Antiguo Testamento con todos los personajes, con todos los
objetos, con todos los vasos, con el tabernáculo, con la mesa, con el candelero, con los panes, con todos los detalles de Israel, con su historia y su viaje a través del desierto, etcétera, 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 únicamente sirve para sombra de entender quién es Cristo. Por eso fue que Juan en el capítulo 17 dice que es muy importante que entendamos. Mire cómo empieza el capítulo 17 de Juan. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note pues que la carga que llevaba el Señor Jesucristo era que todos sus discípulos entendieran que Dios estaba viniendo con el Hijo, que Dios estaba viniendo con el Hijo para que lo conocieran como la vida eterna. Y es el único Dios verdadero. Los dioses ajenos aquí no tienen nada que ver, hermano. Estamos hablando de que Cristo es para que todos conozcamos que en esa persona vino el Padre. El Padre vino con él. Entonces nosotros, al entender todo eso, nosotros vamos a entender todo el Antiguo Testamento, porque solo de esa persona se profetizaba. Todas las fotografías del Antiguo Testamento son para que entendamos a Cristo. Ahora usted se podrá hacer una pregunta en esta mañana. Puede ser que diga, bueno, hermano Carrillo, otra vez nos va a hablar de lo mismo. Sí, porque yo no puedo cambiar el mensaje. Yo tengo que hablar de Cristo todos los días, porque Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Dios hecho hombre. Así que usted solo de Cristo me va a oír hablar aquí. Hoy quiero hablar de Eliakim. Ya le dije al principio que quiero hablar de Eliakim, pero para hablar de Eliakim, yo tengo que dejar bien sentado que Eliakim representa a Cristo. Por eso, en todos los mensajes, si usted pone atención, mis títulos dice cómo ser un Zorobabel, cómo ser un Salatiel, cómo ser un Abiud, cómo ser un Eliakim. ¿Por qué? Porque Eliakim representa a Cristo. Si yo no alcanzo a ver eso, se me va a hacer muy difícil predicar el Evangelio, porque el Evangelio se caracteriza por presentar a una persona. El Evangelio es Dios en Cristo. El Evangelio es Dios en Cristo. Eliakim. Fíjese que el nombre de Eliakim significa Dios establece, levanta. Dios establece, levanta. También otra forma de decirlo es mi Dios ensalza. Mi Dios exalta. Ok. Entonces quiero que por favor me ponga mucha atención y escuchen los mensajes completamente, porque algunos hermanos no escuchan los mensajes completamente. Ellos a veces solo entran 2, 3 minutos y dan por sentado que entendieron lo que el hermano Carrillo predicó. Pero yo le sugiero que cuando usted oiga estos mensajes, óigalos completamente, porque sentarse a comer a la mesa y solo manosear los alimentos, eso le trae al que los preparó una desilusión.
porque dice, bueno, ¿y este por qué solo manoseó los alimentos, solo probó un poquito y ahí los dejó? Yo asemejo esto al oír los mensajes. Si usted todos los días solo se mete unos segunditos y oye y dice, oh, bueno, ya más o menos tengo la idea de lo que va a hablar el hermano Carrillo, entonces usted no va a saborear este banquete, porque yo presento mis mensajes como un banquete. Quiero hablar de Eliakim. Él era un oficial mayordomo de la casa del rey Ezequías y uno de los ministros más íntimos del rey. Él fue uno de los que tuvieron conferencias con Rabsacés. Usted lo va a leer ahorita, que fue enviado por Sennacherib. Vamos a ir a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, capítulo número 18. Segundo de Reyes 18. Y vamos a estar leyendo en el versículo 18. Segundo de Reyes 18 y versículos 18 y algunos otros. Vamos a entrar también al capítulo número 19. Vamos a estar leyendo los dos en los dos capítulos. Si usted lee antes del versículo 18, usted se va a dar cuenta que dice invasión de Sennacherib, Ezequías paga tributo. Así dice el contexto. Y usted lee que dice desde el versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dios, por tanto, dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asab, canciller. Bueno, quiero que ustedes se den cuenta que los que fueron enviados por Sennacherib, ellos llamaron al rey, pero el rey envió a estas tres personas, y quiero que vean que mandó a Eliakim. Entonces quiere decir que Eliakim, que era un funcionario del rey en el palacio, en la corte, fue llamado para que fuera a atender el asunto. Y miren lo que les dijo en el versículo 19. Rabsacés, que era el enviado de Sennacherib, les dijo:
decid ahora a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, dice entre comillas. Dices, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Bueno, usted está entendiendo la historia, ¿verdad? Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Mire pues. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Aleluya. Mire, yo me quedo maravillado de Eliaquim, porque Eliaquim, definitivamente Dios, definitivamente el rey Ezequías, hermano, lo había escogido porque para él era un hombre piadoso y era sumamente capaz. O sea que aquí debemos de darnos cuenta que Eliaquim era alguien muy, pero muy escogido del rey Ezequías. Bueno, yo antes de desarrollar todo lo de Eliaquim, porque hoy vas a aprender una lección muy profunda, hoy vamos a aprender una lección muy profunda. Leamos otro poquito para conocer más de Eliaquim. Vamos a leer en el versículo 37 también del capítulo 18, Segunda de Reyes 18, 37. Dice, entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Note pues, aquí tenemos que Eliaquim, hijo de Hilcías, era mayordomo. Sebna era escriba, secretario o tesorero. En ese tiempo los escribas funcionaban como secretarios o tesoreros y lo vas a aprender por la palabra. Y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos. Usted sabe que cuando un israelita, un hebreo, rasgaba sus vestidos era porque estaba sorprendido, porque se había cometido
eh, se había cometido un pecado, una blasfemia. Lo que estaba, lo que estaban hablando los emisarios de Sennacherib ante Eliakim era una blasfemia, porque ellos se estaban burlando de Dios. Ellos estaban haciendo mofa del pueblo, diciéndole que ellos tenían su confianza en el rey de Egipto y en Dios, y que a ellos los había enviado Dios. O sea que estaban intimidándolos. Pero mire en el capítulo 19 y vamos a leer del versículo 2 al 7. Dice, y envió a Eliakim, o sea, el rey Ezequías. El verso 1 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó también sus vestidos y se cubrió de cilicio, se puso de luto y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna. Fíjese pues. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, se los mandó al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Fíjese pues. Yo quiero, hermano, por favor, que nos concentremos bien, porque Eliakim, que quiere decir Dios ensalza, que quiere decir Dios exalta, representa a nuestro Cristo exaltado, a nuestro Cristo que reconoce que Él no vino a hacer su propia voluntad. Así que en este mensaje quiero ser cristocéntrico 100%, porque la buena nueva es Cristo Jesús, hermano. Los logros de Cristo para nosotros a través de la cruz y su resurrección, hermano, esos logros son para que Cristo sea exaltado. La vida de nosotros como creyentes no es una vida de exaltación a favor nuestro. Dios no nos está exaltando a nosotros. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque muchos de nosotros, como cristianos y aún siervos de Dios, que son líderes, ellos creen que las cosas se logran porque ellos son sabios y porque ellos son los que lo han logrado, hermano. No, 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 no. En este mensaje de Eliakim es importante entender que el protagonista de todo esto aquí es Cristo. Hermano, nosotros o tomamos nosotros el crédito o se lo damos a Cristo. Si tomamos el crédito nosotros en todas las cosas que Cristo ha logrado por y para nosotros, nosotros nos vamos a desviar. Pero si nosotros le damos la gloria y la honra a Cristo, porque mire, esto es de tener mucho cuidado. Yo he sido enfático de vivir a Cristo, hermano. Yo he sido enfático de
que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero no lo tengo como teoría. Yo lo tengo como una vida práctica, hermano. Y si he insistido por tantos años diciéndole que lo que Dios se agrada es recibir de nosotros a Cristo, yo le he dicho en estos últimos mensajes, si es muy poca su experiencia de Cristo, eso es todo lo que usted tiene para presentarle a Dios. Pero si es mucha su experiencia de Cristo, que cuando estudiamos las ofrendas, nosotros hablamos de lo que es presentar palominos, de lo que es presentar oveja, de lo que es presentar toro. Hermano, todas esas son experiencias de Cristo en nuestra vida. Y es muy importante, y póngame atención, hermano, porque a pesar que pareciera que repetimos el mismo mensaje todos los días, gracias a Dios que todos los días tiene Dios una nueva misericordia para nosotros, y cada día el mensaje es certero y es una palabra fresca todos los días, a pesar que hablamos de Cristo y del mismo Cristo todos los días. Yo quiero decirle, quizá mis predicaciones no sean tan populares como las predicaciones de esos hombres que son famosos, pero yo quiero que usted se dé cuenta que cuando uno se vuelve famoso, es peligroso porque uno se puede llevar la honra y la gloria. Y eso es lo que yo lucho por todos los medios y siempre les he dicho, no le den honra al hombre, solo ámenlo como un instrumento. Hermano, yo no quiero ser el que se lleve la gloria y la honra porque Dios habla a través de mí. No, es Cristo el que merece la gloria y la honra en mi vida. Y entonces, hermano, lo cierto es que nuestros discursos, a quien deben de exaltar es a Cristo. Nosotros no somos los protagonistas de ninguna de estas cosas. El exaltarnos nosotros nos hace salir perdiendo porque nos desvía del Evangelio. Porque el Evangelio, el propósito de Dios en el Evangelio es su Hijo Jesucristo. Dios mismo dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ok, entonces, yo quiero que leamos algunos versículos porque nos van a ayudar a entender el mensaje de Eliakim. Vamos a Efesios. Efesios capítulo número 1 y versículo 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Así que nosotros, hermano, somos la plenitud de aquel. Nosotros, hermano, no somos aquel. No somos aquel. Nosotros somos la plenitud de aquel. Nosotros somos los que expresamos a Cristo. La plenitud es para expresión. Así como nuestra cabeza tiene una plenitud que se llama cuerpo y este cuerpo expresa a la cabeza, nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros expresamos a Cristo, y yo lo he mencionado siempre. La victoria de Cristo fue que Él no vivió su propia vida, sino que vivió la vida del Padre. La victoria del cristiano es no vivir su propia vida. Si yo vivo mi propia vida, yo busco mi propia gloria. Si yo vivo mi propia vida, yo voy a querer ser admirado por ustedes porque Dios me usa predicando. Pero yo quiero que quede bien claro y que el universo entero lo escuche. Que lo escuche Satanás, que lo escuchen los ángeles caídos, que lo escuchen los demonios. Que aquí la gloria y la honra es de Cristo. Es Cristo en mí la esperanza de gloria.
Yo no estoy buscando gloria. El apóstol Pablo dice, gloria de los hombres no buscamos. Por eso les dije que aunque mis predicaciones no sean populares, no me importa. Lo que me importa es que la gente al escucharme sepa que yo estoy glorificando a Cristo. Es Cristo el que merece la honra y la gloria. Hermano, aquí no estamos por los sueños humanos. No pienses tanto, por eso mi mensaje lo enfatizo y no me importa que digan que digo lo mismo y que tengo una repetición viciada. Algunos hasta me han criticado y dicen, el hermano Carrillo tiene una repetición, es muy repetitivo. Hermano amado, si yo le quito la gloria y la honra a Cristo, yo estoy buscando mi propia gloria. Los sueños no son mis sueños. Quiero que sepas, yo no predico de mis sueños, ni estoy añorando nada para mí. Yo estoy hablando de los sueños del Señor. El sueño del Señor, el deseo del Señor, el gozo del Señor es su propósito. Yo estoy por su propósito. Para eso soy un colaborador. Para eso es que estoy todos los días hablando, para que Cristo sea conocido, para que Dios sea conocido. No estamos aquí, hermano, por dádivas. No estamos aquí por fama. Estamos aquí porque somos los colaboradores de Dios, predicando un evangelio que exalta a su Hijo, que exalta al Señor Jesucristo. Hermano, en realidad es el Dios triuno exaltado el que el hermano Carrillo predica. Aquí el que es exaltado es el Padre. El Padre lo exalta el Hijo. Y nosotros tenemos que exaltar al Hijo y al Padre, hermano. Y lo hacemos por el Espíritu. Oh, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos buscando nuestro propio reconocimiento. Dios no tiene favoritos, hermano. Dios a todos nos da de su gloria. Su gloria es Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si nosotros somos gloriosos, hermano, y por eso dice Pablo, si alguno se gloría, gloríese en Cristo, hermano. Cristo tiene la preeminencia, Cristo tiene el primer lugar, Cristo es el todo, Cristo es lo que nosotros predicamos, hermano. Ok, gracias a Dios porque me puedo introducir. Este es el primer mensaje acerca de Eliakim. Si Dios me da vida, el día viernes yo voy a seguir hablando de Eliakim, porque yo quisiera que usted conociera a Eliakim. Eliakim es Cristo. Eliakim es Cristo. Esos personajes del Antiguo Testamento, todos ellos honraron a Cristo, hermano. Dios, de alguna o de otra manera, proveyó las circunstancias para que todos esos personajes temerosos de Él, esos hombres que fueron sabios, esos hombres por inspiración del Espíritu Santo, ellos buscaron cómo glorificar a Dios. Dios fue glorificado en las vidas de ellos por inspiración de nuestro Padre Celestial, por inspiración de Cristo. Ellos resultaron siendo varones sobresalientes para darle la gloria y para darle la honra a nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, mi introducción a Eliakim, que me ocupó todo el tiempo de este mensaje, es para que usted esté consciente que usted debe de glorificar a Cristo en su vida, mi hermano. Aquí no me venga con cuentos, aquí no me venga con que usted va a una reunión donde no hay amor.
¿Qué clase de Cristo está representando entonces usted? Si usted se va a reunir a la iglesia para empezar a criticar a todo el mundo, para ver las fallas de otros, para buscar que a usted lo amen, hermanos, discúlpeme, pero usted no está glorificando a Dios. A Dios se le glorifica cuando uno vive a Cristo, y Cristo es un Cristo sufriente, uno que sabe entender a todos los demás, sabe entender a su prójimo, sabe entender a su pastor, sabe entender a los diáconos, sabe entender a las diaconisas, sabe entender a los ancianos, sabe entender a todos los que son sus compañeros de batalla. La preeminencia en las iglesias es de Cristo, hermano. Pero nosotros hemos vuelto un evangelio barato, donde nosotros nos quejamos porque no hay beneficios para nosotros. A mí qué me importa que no hayan beneficios para mí, hermano. Mientras hayan beneficios para Cristo y mientras entendamos, por eso le he dicho que tiene que madurar, por eso le he dicho que tiene que ser un cristiano que está creciendo para que deje de andar buscando su acomodamiento y busque el acomodamiento de Cristo. Sí, lo que Dios quiere que tú vivas es a Cristo, hermano. Vive a Cristo, hermano. Así que si Dios nos da vida, el viernes vamos a seguir en la localidad disertando acerca de Eliakim. Y te vas a gozar, hermano. Te vas a buscar. Porque muchos ni siquiera han oído mensajes de Eliakim. Mire, algunos dirán, ¿y quién es ese Eliakim? Pues quiero que sepas que está puesto allí en las 42 generaciones para dar a luz a Cristo. Y Eliakim es un aspecto de nosotros, de retornar de la cautividad, de retornar de Babilonia y confusión a una edificación genuina de la iglesia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos el día viernes.